nos robó a nosotros y que todavía continúa bajo posesión inglesa, británica, que son las Islas Malvinas, Georgias del Sur y también las Islas Sandwich. Pero vamos a ir más allá de esto que ya conocemos. Sí, es solo un partido de fútbol, pero vamos a disfrutar un poquito. Ya lo dijo Scaloni, es solamente un partido de fútbol. Y es verdad, es solo un partido de fútbol, pero ¿qué partido de fútbol? Y vamos a disfrutar porque tal vez en esto somos mejores de ellos y tal vez puede ser una revancha a todo lo que nos fue pasando en nuestra historia. Tampoco tiene sentido, como estamos viendo en estas últimas horas, odiar absolutamente a toda Inglaterra, porque ¿cuántos de ellos quieren y aman a Diego Armando Maradona como nosotros? ¿Cuántos de ellos nos han dado música, nos han dado incluso películas, nos han dado cultura y nos dieron algo hermoso, que va a ser impagable? El fútbol, nada más y nada menos, como el fútbol que justamente, sí, es inglés y es gracias a ellos que hoy lo tenemos. Ellos lo inventaron, pero claro, nosotros lo hicimos propio y nos apropiamos justamente de este deporte tan pero tan lindo. Veamos a Liam Gallagher con el Diego y que él siempre contó que a pesar de la mano de Dios era uno de sus ídolos y que él lo amaba a Maradona y logró conocerlo en Buenos Aires una vez que estuvo acá y se volvió absolutamente loco. Y hay muchas cosas que nos unen, así como contaba Gallagher que lo amaba a Maradona, porque justamente es posiblemente el mejor deportista de la historia en el ámbito futbolístico. Hay muchas cosas que también nos unen. Y fueron ellos los británicos que en el siglo XIX, a mitad del siglo XIX, nos traen el fútbol a nuestras tierras. Y voy a tomar una frase que la leí y me encantó. En nuestro país, el fútbol nace en las escuelas inglesas. Se desparrama en los ferrocarriles, pero se gesta en los potreros. Fue una frase que me encantó porque realmente fue así. Los ferrocarriles, que son los ferrocarriles ingleses que avanzaron por nuestras tierras, fueron los que terminaron expandiendo el fútbol por nuestro país. A medida que avanzaban las vías férreas, a medida que se creaban los talleres, se iban generando clubes en nuestro país. Y eso que estamos viendo ahí son justamente las vías férreas que tenía nuestro país en 1913. Si uno empieza a seguir las liñitas, uno ve que llegan a Rosario, que llegan a Córdoba, que llegan a Tucumán, que llegan a Jujuy, que llegan a Salta, Mendoza. Por donde iban pasando las vías férreas, iban dejando clubes. Claro, hay que ver la otra cara de la historia. ¿Por qué instalaban las vías férreas? Para sacar las materias primas de una manera más barata, porque las necesitaban. Y a medida que sacaban las materias primas más baratas, ellos nos llenaban de productos que eran manufacturas. Y eso nos salía a nosotros un poquito más caro. Era un win-win para los ingleses. Claro. Pero la historia no cae porque a medida que iban construyendo, también se le iban garantizando un dinero anual, le daban tierras, le daban también los impuestos, le sacaban los impuestos a los productos importados. Bueno, era definitivamente un negocio redondo para los ingleses, pero no contaron que mientras se llenaban los bolsillos con nuestra plata, con nuestro dinero, sin que se dieran cuenta, a medida que avanzaba el ferrocarril, a medida que se iban metiendo en nuestro país, iban germinando la semilla de la pelotita en el mejor país del mundo. Pero vamos a retroceder un poquito más atrás. Desde esta época, desde 1900 y pico hasta ahora, nosotros ganamos 3 mundiales, ellos solamente 1, nosotros tenemos a un Messi, tenemos a un Diego Armando Maradona, ellos tienen una buena liga, es cierto. Pero vamos un poquito más atrás para conocer la historia con Inglaterra. Bueno, lo que estamos viendo en pantalla es ya algo muy pero muy conocido para nosotros, que son las Islas Malvinas. Las Islas Malvinas que estaban bajo nuestro control, obviamente, porque son de la República Argentina, pero que en 1833, por primera vez, los ingleses, los británicos, usurpan las islas, usurpan las Malvinas. Hubo una especie de intento de sostener del Gaucho Rivero en su momento, un par de meses, pero finalmente los ingleses vuelven a retomar su control y su poder, y en el 82, mucho tiempo más adelante, en un intento desesperado, sanguinario, de la dictadura militar que nos gobernaba en aquel momento, van a la guerra, toman las Malvinas, pero claro, a partir de ahí se desató uno de los peores episodios para nuestro país, porque murieron un montón de pibes, de soldados, y allí perdimos no solamente la guerra, perdimos la humanidad, perdimos vidas, y el Estado le dio la espalda posteriormente a quienes supieron poner el cuerpo y el alma. Pero un tiempito después, claro, no es
posible comparar una cosa con otra, pero Diego Armando Maradona lo que hizo fue regalarnos una caricia al alma a todos los argentinos con esto, que fue el mejor gol de la historia de los mundiales. ¿Contra quién? Contra Inglaterra. Nada más y nada menos, 4 años después. Claro está, una cosa es la guerra, donde murieron un montón de personas, y otra cosa es el fútbol, pero por lo menos que no nos roben la sonrisa. Seguimos avanzando en la historia. Y te decía, Juanjo, no todo fue muy lindo en Inglaterra. Eso es verdad, nos trajeron el fútbol espectacular, pero a la vez también nos dejaron algunas cositas que no son de nuestro agrado, me parece. Porque en este camino también hubo un pacto en el que nuestra clase dirigente, eso hay que decirlo también, nuestra clase dirigente, se entregaba al poder británico. Un pacto que se llamó Roca-Runciman. ¿En qué consistía? Bueno, era algo muy sencillo. Argentina sostenía la exportación de carne al mercado inglés. ¿A qué costo? Lo estamos viendo en pantalla. Al costo de librar de impuestos a los productos ingleses, de no habilitar frigoríficos nacionales. Es tremendo. Y hasta se permitió, atención a esto, la participación británica en el directorio del recién creado Banco Central. No lo veas tan lejano, ¿no? Sí, la verdad que no. No tanto. Pero si esto les parece mucho, también se le otorgó el monopolio del transporte en la capital de nuestro país, en Buenos Aires, a una corporación inglesa. Bueno, es una historia oscurísima esta para la República Argentina y mostraba justamente la intromisión de Gran Bretaña en nuestro país y también la entrega de nuestra clase dirigente. Sí, porque en esta historia también acá adentro estamos llenos de traidores y de traiciones. ¿Saben, hablando de plata, a quién le pedimos el primer préstamo? ¿A quién? ¿A quién sino también? Me lo imagino. A los británicos. Porque el ministro de Gobierno de Relaciones Exteriores de Buenos Aires, en aquel entonces era Bernardino Rivadavia, negoció el primer empréstito que tuvo nuestra tierra. Fue con la compañía bancaria de Londres, Baring Brothers. Quien estudió un poquito de historia en la escuela seguramente se va a acordar de este episodio. El monto era de 1 millón de libras. 1 millón de libras esterlinas. ¿Saben cuánto llegaron? ¿Cuánto? Menos de la mitad. ¿Por qué? Bueno. Y ni siquiera en dinero, No sino puede en ser. papeles negociables. Porque le sacaron que el costo de la operación esto, que aquello, que el otro. Bueno, terminó llegando menos de la mitad y se terminó cancelando 80 años después. Y pagando casi 9 veces más que el capital inicialmente prestado. Una vergüenza. No aprendimos nada. No aprendimos nada. Y otra vez, cada vez que teníamos algún negocio con Inglaterra, siempre salíamos perdiendo. Por eso la pregunta inicial. Y si nos vengamos de la historia esta vez, ojo, también hay otra historia que hay que irse un par de años atrás, que son las invasiones. Porque claro, Inglaterra, Gran Bretaña, era una potencia, lo vimos en el planiferio, y que intentó invadirnos 2 veces, en 1806 y en 1807. Pero no lo logró hacer. Evento histórico épico, si los hay, las invasiones inglesas, como cosa linda que uno estudiaba en la escuela. Exactamente. En esta primera década de 1800, los británicos se creyeron que iban a entrar, así nomás. Pero no fue así, porque fueron repelidos por una defensa férrea que contaba de, por un lado, un ejército, pero también un ejército civil, por decirlo de alguna manera. Y en esta historia, es la historia que aprendemos en la escuela, de los vecinos que le tiraban aceite hirviendo desde los balcones y los techos, que le tiraban agua caliente, que le tiraban piedrazos. Bueno, 2 veces resistió la población de lo que hoy es nuestro país y 2 veces lograron sacar a los ingleses. Y un dato de color que a mí me gustó y que no lo tenía presente. El general John Whitlock, al mando británico, terminó rindiéndose. ¿Pero qué le pasó? De regreso a Londres fue sometido a una corte marcial. No solamente lo expulsaron, sino que sufrió una humillación por haber justamente sido expulsado de nuestro país y posteriormente expulsado del ejército británico. Pero, a modo de cierre de este pequeño párrafo de la historia de nuestro país, no podemos dejar de pensar en la vuelta obligada. Claro. Allí no solamente quisieron invadirnos 2 potencias, la potencia británica, sino también la potencia francesa. Resistimos y en un episodio épico de nuestra historia también está involucrado Gran Bretaña una vez más. Seguimos con la historia. Pará. Pero pará.
Pará, vicio. Seguimos con la historia porque lo que ocurrió en el medio fueron un montón de cosas. Repasábamos el préstamo, repasamos las invasiones, repasábamos también los ferrocarriles. Y claro, fueron ellos, los británicos, los que nos trajeron el fútbol. Y fueron ellos también quienes nos germinaron esta semilla que después dio sus frutos. Y es cierto, este partido no nos va a devolver las islas. Es medio tonto pensarlo desde ese punto. Tampoco la soberanía. Está en juego, claro. No está en juego eso, pero sí podrá sacarnos una sonrisa que hoy por hoy no es poca cosa. Porque la historia parece que se empeña en cruzarnos y cuando estemos ahí mañana, cuando estemos ahí todos juntos por jugar este juego que ellos inventaron, que ellos trajeron, pero que nosotros transformamos, sabemos que vamos a escuchar y vamos a salir y vamos a escuchar esto. Por Malvinas, por el Diego y por la última de Lo de Leo. vicio está muy tomadísimo. Por Malvinas, por el Diego y por la última de Leo. Y vamos mañana. Así, mira. Uy, ahora cómo nos Así bajamos te de eso, enseñan, vicio. Carlos. Y vamos a burlarnos una vez más de la historia y vamos a ganarle a estos ingleses. Por favor. Bueno, después te Porfa. vicio. Que están Bueno, confiadísimos, que están diciendo espectacular. que nos van a Bajate, ganar. Y vamos a ganar. Estoy convencido. Es un partido de fútbol. Es solo un partido de Es fútbol. un partido de Scaloni. fútbol. Pero vamos a ganar. Eh, Pero qué no importante. quiero. Pero qué partido, hermano. No quiero la, más la. que felicitar a Vicio por esta columna. No, para nada. Cada Muchas vez gracias. Superlativo. Sí. Gracias su por nivel. escuchar. Muy necesaria Te cuento también. que varias veces hablamos con Juanjo y Juanjo dice, por favor, cómo me gusta el pasaporte de Vicio. Es increíble Gracias, lo gracias que por hace Vicio bancar. con su pasaporte. Sí. Un Gracias por lujazo. bancar. Y- Sí. Y me deja la silla caliente para mañana. Oh, claro, Epa. mañana. Ojo, porque mañana se viene el glosario. Yo hoy le tiro el centro atrás y mañana viene Juanjo y hace. Define Ojo. Tuki adentro. Mañana se viene un glosario muy vinculado con esto. Y atentos porque vamos a hablar también de estos cruces. Y mañana vamos a tener el partido, aparte. Juan. Obviamente. Lo vamos a tener acá en vivo. ¿Vas Qué a sellar? nervios. Ay, ya estoy sufriendo. Ya, estoy mirá, así lo transpirando. sellé. Tac, tac. Y además, antes de irnos, Sí. terminó el primer tiempo. Sí. De la primer semifinal de este Mundial de Fútbol. ¿Cómo va, Juanjo? Sigue ganando España 1-0. Gol de Mike Oyarzabal. Ajá. De penal. El penal infantil que hizo el defensor francés. Uy, sí. Increíble. Al minuto 22, así lo ponía arriba a España sobre Francia, con Mikel Dani Oyarzabal, como bien decía, un tipazo que pum, pim, pim, la metió, estaba re fácil porque estaban todos quietos y él se